Aquí hablaremos sobre angioplastia en bypass venoso y arterial. Bueno, las lesiones en los puentes de esa vena. Para conocer sobre las lesiones debemos saber la fisiopatología, la localización de la lesión y cuándo realizar una angioplastia. Debemos tener en cuenta que la permeabilidad del injerto a los 10 y 15 años es de un 25 a 50% estadísticamente. En cuanto a la fisiopatología de las lesiones en bypass venoso, tenemos que puede ser por trombosis, que puede o no tener síntomas que se presentan de forma precoz en el primer mes de la realización del bypass, que es por una lesión endotelial, una lesión en la túnica media y tiene una incidencia de 10% en el primer mes de la obstrucción por trombosis, ¿verdad? Y se debe por la reducción del flujo, por las válvulas del injerto venoso, es un motivo, y también por la estenosis en la anatomosis distal y proximal relacionada a la técnica de la realización del puente. Entonces, esa reducción puede ser del flujo, es por la válvula o por la estenosis que se produce en la anatomosis proximal o distal, lo que produce la trombosis del injerto venoso, ¿verdad? En el primer mes. Entonces, precoz en el primer mes. En otra fisiopatología es la hiperplasia intimal, que se ve de un mes a un año, que empieza a haber hiperplasia dentro del puente. Y eso se debe a la exposición del endotelio a altas presiones. Un injerto venoso que es sometido a altas presiones por el flujo arterial. Y estas lesiones de hiperplasia endotelial son precursoras de, de arteriosclerosis en el vaso, en el injerto venoso. Como tercera fisiopatología está la arteriosclerosis que se ve después del primer año de la realización del puente. Los síntomas generalmente se inician cerca de los 3 años de la realización de la cirugía, ¿verdad? Y lo que tiene como característica es que no hay esa cápsula fibrosa que hay, por ejemplo, en los vasos nativos que se endurecen, sino que está ausente o es fina y tiene un centro necrótico. Entonces las placas son vulnerables con centro necrótico, lo que predispone a la ateroembolia. Em, la característica patológica del desgaste del injerto de vena, entonces tenemos el ateroma que generalmente es extensa en el trayecto de la vena con un centro necrótico, no es focal como en los vasos, en las arterias, ¿verdad? En que pueden interfieren en la endotelización y la cobertura no intimal en los estén implantados también, tanto sea con BMS o farmacológico. El tratamiento de la restenosis del estén en las venas es más seguro que el tratamiento de lesiones de nodo, porque las lesiones de nodo son las que producen mayor cantidad de ateroembolia durante la realización de la angioplastia. Esto se debe al diferente sustrato patológico que en el caso de la restenosis no provoca ateroembolismo, lo que acabo de decir. Las localizaciones de la estrechez, ¿verdad? En los bypass puede ser proximal, que es en la anatomosis aorto injerto, con el injerto con la aorta, que puede ser también en el cuerpo del injerto, que se divide en tres espacios, o sea, en proximal, medio y distal, focal o difusa, y anastomosis distal, y también anastomosis, en la anastomosis distal y en el vaso nativo. Bueno, como recomendación tenemos en el tratamiento de la enfermedad del injerto venoso es que es que es razonable el uso de dispositivos de protección embólica cuando ello sea técnicamente viable para reducir el riesgo de embolización en los casos de injertos venosos, ¿verdad? Y en los pacientes con una cirugía previa, en que si la angioplastia en el vaso nativo
Es viable, es razonable optar por la angioplastia en el vaso nativo preferente al vaso, al injerto venoso, ¿verdad? Siempre que sea posible en el vaso nativo, esa es la preferencia, tratar el vaso nativo. Y en caso, y lo de donde no hay beneficio es hacer oclusiones crónicas de venas ajenas. Entonces, en la angioplastia de vaso nativo, las directrices actuales de la europea recomienda la angioplastia sobre el vaso, la arteria nativa como enfoque preferido y considerar angioplastia del injerto venoso cuando esto no es factible y en caso de que la angioplastia en el vaso nativo haya fallado. Cuando entonces no se puede por vaso nativo es que optamos por tratar el injerto venoso. ¿Y cuándo realizar la angioplastia? En caso de oclusión trombótica aguda del injerto, que vimos que era el 10% de los casos podía ocurrir, ¿verdad? Oclusión aguda del injerto con evidencia de isquemia. No es también que porque cerró vas a abrir, sí, pero generalmente se entra también cuando hay evidencia de isquemia. Entonces, cuando hay oclusión aguda con evidencia de isquemia y que no sea factible tratar el vaso nativo, y que se va a tratar el puente venoso. Y la otra opción es la evidencia de isquemia o gran parte de miocardio en riesgo que no sea factible la angioplastia de vaso nativo también. Para la angioplastia se pueden usar los accesos venosos arterial, como ya sabemos. En este caso se debe evitar la manipulación excesiva de materiales. Si da para hacer stent directo, generalmente es lo ideal porque hay menos manipulación de materiales. Las liberaciones deben ser a baja presión por el riesgo de rotura de los injertos venosos. Entonces tienen que ser a bajas presiones y se vio que hay beneficios de implantes de stent farmacológico al primer año, pero a los 5 años se igualan el implante de stent farmacológico con el stent BMS. Y la relación del diámetro del vaso y diámetro del stent debe ser 1:1, debe ser igual. Y el uso de dispositivos de protección embólica es una recomendación 2A, que no vemos y yo también nunca usé el antes. Allá no se usaba. Pero hay unos diseños que casi no están disponibles, son costosos. Muchas veces tienen que tener una anatomía del injerto venoso favorable para poder Sí. utilizar el dispositivo, ¿verdad? Y Entonces, se usa por una incidencia, por una prevalencia de más o menos de todos los laboratorios muy grandes, no pasan de 20 a Y 25. bueno, justamente yo tengo que la estadística es de 14 a 20% del uso general, ¿verdad? Porque realmente por la anatomía. Y eso, entonces, el ensayo Seider comparó de forma aleatoria la angioplastia con balón, pero eso era con un stent BMS, ¿verdad? En lo que los stent coronarios fueron más efectivos, claro, que la angioplastia solo con balón. En la angioplastia de injertos de venas ajenas, la superioridad de eficacia son claras durante el primer año de colocación de los stent farmacológicos y a los 5 años se igualan ya en cuanto a no farmacológico. La complicación entonces en el injerto venoso es la ateroembolia, es el riesgo de rotura del injerto. Y se encuentran mejores resultados en la angioplastia anastomosis distal que de la proximal y de cuerpo del injerto. Y riesgo de no reflow, slow flow. Bueno, se hizo estudio respecto al uso de axiximab, ya que hay mucho riesgo de ateroembolia, se pensó también en usar de forma profiláctica, pero se vio que no fue beneficioso y no mejoran los resultados y aumenta el riesgo de sangrado, entonces no está indicado el uso de axiximab tipo antes de dar el procedimiento. En, Acá, por ejemplo, nos muestra que así son, generalmente el injerto venoso tiene una cosa gelatinosa adentro, ¿verdad? Y ese es el centro necrótico y no se endurece, no hace la fibra, bueno, esa de la cápsula fibrosa. Entonces y por eso que es resbaladizo y generalmente hay riesgo de que se mueva el stent. Entonces, generalmente
movimiento debe ser mínimo y como contención se liberan en el injerto venoso por el riesgo que se mueva. ¿Verdad? Este gráfico muestra nomás un injerto venoso, que hubo una rotura después, porque se hizo una predilatación previa, después hubo una hipoexpansión del stent, que se hizo una podilatación y hubo una rotura, ¿verdad? Que es una complicación que pueda haber. En los dispositivos de protección embólica, hay de dos tipos. Hay de este tipo que tiene un balón que se insufla, acá se ve mejor, un balón que se insufla ahí en la tomosis distal y otro es de tipo filtro, ¿verdad? Este es el que utiliza el balón. El estudio SAFER, en el que se compararon los resultados de angioplastia en injerto venoso con el uso de dispositivo de protección embólica con implante de stent convencional. En el injerto venoso puso manifiesto una reducción significativa en la variable de valoración principal de muerte y prevención de infarto secundario y bypass de emergencia a raíz de complicaciones, ¿verdad? Y Y este es el que usa el filtro. Que ese dice que mundialmente es, o sea, actualmente más utilizado. Que puede tener forma de sombrillita. En la angioplastia contemporánea, los dispositivos de protección embólica se utilizan únicamente en un 14 a 21% de los pacientes y la actualidad está disponible el que es de filtro. Eso en cuanto a angioplastia en injertos venosos, ¿verdad? En cuanto a angioplastia en injertos arteriales, radial o mamaria interna. El sustrato patológico para el estrechamiento luminal en la arteria mamaria interna es diferente al desgaste de la vena safena. En la mayoría de los casos, el estrechamiento es resultado de una hiperplasia neointimal secundaria a traumatismo vascular durante la preparación del injerto un injerto arterial. Después lo que vemos en el injerto arterial también son el vasoespasmo, ¿verdad? En muchas ocasiones la estenosis de la arteria mamaria interna, de la arteria mamaria, responde favorablemente a la dilatación con balón y se puede necesitar en el caso de disección o resultados subóptimos de angioplastia con balón, con resultados similares con estén farmacológico y no farmacológico. En los injertos radiales se empezó a usar en los años 70, pero después se dejó de usar por, por la alta incidencia de oclusión. Pero después el mismo grupo retomó el uso de injertos radiales porque se encontró que era de mayor duración, ¿verdad? Que se encontró mayor permeabilidad a largo plazo en los injertos arteriales. Pero ahí se mejoraron las técnicas, además de que se empezó a hacer vasodilatación intraluminal con papaverina y administración de los antagonistas de calcio posterior al procedimiento, que mejoró eso con una permeabilidad a largo plazo mayor de 80% y se volvió a utilizar en injertos radiales. Em, la estenosis focal de injertos de la arteria radial es un hallazgo raro que sea focal. En este tipo de injertos se presenta espasmo con mayor frecuencia como respuesta a la presencia del catéter. Entonces se recomienda la angioplastia solo con balón en el periodo postoperatorio temprano. En el postoperatorio temprano, cuando se entra por evidencia de isquemia, considerando que ya que no se puede descartar que sea espasmo, es que se recomienda la angioplastia con balón. Pero en periodo ya subagudo tardío, se debe hacer el implante de stent. En la mayor serie de angioplastia sobre injerto radial menciona que 2/3 de la estenosis en la arteria radial ocurre generalmente en la anastomosis, ya sea proximal o distal, no tanto en el cuerpo, ¿verdad? Porque en el cuerpo lo que se llama espasmo. Las causas de lesiones obstructivas en injertos radiales pueden ser estenosis focal o difusa por espasmo, enfermedad difusa por flujo competitivo con la circulación nativa, hiperplasia
intimal por lo vulnerable de la capa media a la isquemia, daño endotelial durante la manipulación del injerto o problemas técnicos quirúrgicos. Y acá, en lo que hablaba de la angioplastia del vaso nativo. Del vaso nativo, en este caso, se hace a través del injerto. O sea, hay un injerto no sé qué es radial. Injerto arterial al ADP y no hay lesión en el injerto, pero hay distal a la anastomosis distal en el vaso nativo. Entonces, en ese caso es que se trata el vaso nativo a través del injerto arterial. Muchas gracias.